ver la pantalla, me comentan cómo miran. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, profesor. pero entre todavía un poco. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla. Ahí miran la pantalla, señores. No, 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 profe, no hay nada. Ahí ya. Sí, profesor. sí, ahí ya. Sí, parece que está un poco lento. A ver, esperamos a que les cargue a todos. Ahí me comentan si ya les cargo la diapositiva y el tablero. ya, profe, ya cargó. Ujú, sí, ya Sí, cargó. profe, ya cargó. Sí, profe, ya cargo. Sí, este es como lento. Bueno, sigamos, ¿no? Entonces, hasta ahí sí me entienden, ¿cierto? Lo que acabo de dibujar es la planta. Entonces, miren que la planta, ya sabemos que primero se asignan las BCH, luego las BTH, y ahí tengo mi diseño en planta. ¿Sí me llevan hasta ahí la idea? Sí, profesor. Bueno, entonces, ¿qué va a suceder? Esta planta no está desconectada del perfil, o sea, es lo mismo, ¿cierto? Cuando usted va andando en planta, va andando también en, en el perfil. Entonces, pero el perfil, recuerden, es como los perfiles que dibujamos, son distancias versus alturas. Entonces, ¿qué puede suceder aquí? Yo voy a hacer un diseño en perfil, miren, ¿cierto? Y para que me entienda el perfil, voy a dibujar una persona, pues, porque aquí, no, como este es medio difícil de manejar ese tablero, voy a dibujarles un carro, pues, a ver, voy a hacer el esfuerzo. Así mira usted el vehículo, ¿cierto? Ahí va andando, así me captan la idea. Eso es el perfil, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Mire, aquí en el perfil también vamos a tener curvas y rectas. Ya lo hemos hablado, las curvas se van a llamar curvas parabólicas y las rectas las llamamos tangentes. Entonces, aquí voy a colocar ahorita la forma como se denotan las curvas y las rectas en un perfil. Entonces, esta es una curva parabólica que vamos a suponer que está aquí, miren, y esta va a ser mi curva vertical. Esta es una curva vertical. Y va desde este punto que se llama el punto, el PCB, principio de curva vertical, y ella termina acá donde se llama PTB, punto donde termina la curva vertical. Pero ojo que estamos en perfil, miren el carro cómo está. Luego aquí sigue una tangente, que es esta que la voy a pintar en azul, miren, hay una tangente vertical. Hay una tangente vertical. Y luego aquí otra vez aparece otra curva vertical que sería mi PCB, ¿cierto? Y por acá termina mi curva que va a ser una PTB. Sí estamos, ¿cierto? Entonces, aquí tengo otra curva vertical. Entonces, ¿qué es lo que dice la diapositiva? Dice, mire, la curva vertical, la miran, dice que puede coincidir con la curva horizontal. Entonces, esta curva horizontal número 1 coincide con qué? Con la curva vertical número 1 coincide con la en planta, ¿con una curva o con una tangente? Con una curva. Claro, coincide con la curva. Si miran esta curva vertical, mírenla, si usted va y mira acá arriba, pues aparte de que el vehículo va volteando en curva, también va teniendo una curva vertical. Entonces aplica aquí.
Bueno, entonces, cuando la curva vertical coincide con la curva horizontal, lo que dice, mire, si la curva vertical coincide con la curva horizontal, que es este primer caso, dice, con la curva horizontal que tiene una velocidad BCH, miren, BCH1, la velocidad específica de la curva vertical debe ser igual a la velocidad de la curva horizontal. Entonces, pongámosle valores. A esta BCH le vamos a asignar un valor de 100. Pues me van a perdonar que no les ponga, ya sabemos que son kilómetros por hora, ¿cierto? Entonces aquí ponemos una nota, todas las velocidades están en kilómetros por hora, si no, no me alcanza pues la letra aquí. Entonces sabemos que tiene 100 kilómetros por hora. La BS2, la BSDH2 tiene 90 kilómetros por hora. Entonces, ¿cuánto tiene esta BTH? Nos decía que la BTH es la mayor de las dos. Esta BTH tendría 100 kilómetros por hora, ¿cierto? Listo. ¿Cuánto será el valor de la curva vertical? ¿Quién me dice cuánto será este valor de BCB de acuerdo a esa diapositiva? 100 kilómetros. 100. 100. Serían 100 kilómetros por hora, ¿cierto? 100 kilómetros por hora, que es lo que dice aquí. Y luego dice que si la curva vertical está dentro de la entretangencia, miren qué es lo que sucede aquí. La curva vertical número 2, ¿qué sucede? Está metida dentro de la entretangencia. Miren que está metida dentro de esta entretangencia, por lo tanto, esta BCB va a seguir igual a ¿cuánto? Va a ser igual a ¿cuánto? A 100 kilómetros por hora. ¿Estamos? Entonces aquí tenemos la forma como se asignan las velocidades. Entonces por eso decía que el orden es primero las BCH, luego las BTH, luego las BCB, luego las BCB. ¿Cierto? Listo. Ahora sí vámonos a las BTB. Dice la carretera como es una sola, que aunque usted la mire en dos partes, sigue siendo una sola, la velocidad específica con la que se diseñan los elementos en perfil coinciden con los que tenemos en planta, que es lo que observamos aquí. La pendiente máxima dice se la puede asignar a una tangente vertical, es la asociada a la velocidad específica de la entretangencia horizontal coincidente. La velocidad específica de la tangente vertical es igual a la velocidad específica de la entretangencia horizontal. Entonces, ¿yo qué hago? Miro aquí mi tangente, miren, aquí tengo una tangente vertical, pongámosla en otro, bueno, pongámosla en azul, pues, ¿cierto? Voy a tener mi tangente vertical. Esa tangente vertical, voy y miro, miren, mi tangente vertical está metida dentro de esta BTH, por lo tanto aquí mi velocidad, ¿cierto? Mi velocidad de tangente vertical va a ser igual a ¿cuánto? A 100 kilómetros por hora. Entonces miren que no es nada pues complejo, sencillamente es que los elementos en planta deben coincidir con los elementos en perfil. Bueno. Profe, ¿por qué la curva número 2 del perfil también es 100? Ahí no sería 90. Me confundí ahí. No, se confundió o no puso atención. Mire lo que dice aquí. Es la velocidad específica de la curva vertical, que es la parte de acá abajo. Si la curva vertical está localizada dentro de una entretangencia con una velocidad específica dada BTH, la velocidad de la curva vertical debe ser igual a la velocidad específica de la entretangencia horizontal. Esta curva vertical, que es la que usted mira aquí, si usted la proyecta, la pregunta es, cuando usted proyecta esta curva vertical, ¿dónde está metida? ¿Está metida más en la tangente o en la curva? La tangente. Claro, entonces por lo tanto lo que dice aquí es que la velocidad de esa curva vertical debe ser la velocidad de la tangente, que es 100. Entonces por eso 100 toma el valor de 100, que es la de la entretangencia. Profe, ¿y si estuviera la mitad entre una entretangencia y la otra mitad en la curva, cuál se toma? Ajá, esa sí es una pregunta válida, ¿cierto? ¿Cuál pensarían que debería ser la más crítica ahí?
Miren que la más crítica en ese caso sería la mayor velocidad, ¿cierto? Entonces, la que tendría usted que asignarle sería la de mayor velocidad, que en ese caso sería la BTH. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Porque si este vehículo va en 100 y a 90, lo más posible es que él alcance la velocidad mayor y no la menor. Si usted va en una recta y va en una curva, se han dado cuenta que cuando, imagínese usted aquí va a 100 kilómetros por hora. Usted aquí en el PC no pasa a 90, ¿cierto? Usted cuando ya siente que el carro se le empieza a salir, cuando uno disminuye la velocidad. Por lo tanto, la velocidad que va a gobernar aquí va a ser siempre la mayor, al menos cuando está entrando de la tangente a la curva. Cuando va saliendo de la curva a la tangente, pues seguramente va en 90, pero al mirar la tangente, lo que siempre, la, la sensación y digamos, como actúa una persona es incrementar la velocidad. Ah, ya, Bueno, gracias, profe. entonces el ejercicio bueno, no lo vamos a desarrollar aquí, lo vamos a dejar para que lo estudien, ¿cierto? Va a ser una tarea, porque necesito que lo lean. Miren que son 6 diapositivas, pero lo importante es que usted lo haya leído. Entonces, verá, ¿qué va a hacer usted? Usted va a imprimir, pues si no tiene impresora, téngalo abierto este dibujo. Este dibujo está aquí, miren, está en el capítulo 2. Vamos acá. Mírenlo aquí. Aquí está, este ejercicio es el que está en el capítulo 2, ¿cierto? Aquí está explicado, pero ¿cuál es la ventaja? Aquí se ve mucho más claro. La ventaja es que aquí está toda la información, o sea, este es un trazado más real. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos de información? Miren, dice elementos de la curva. La curva número 1, ¿cuál es la curva número 1? Esta, ¿cierto? Esta es la curva número 1. Bueno, pregunta, esta curva número 1, ¿qué tiene aquí? ¿Eso es un empalme o cómo está diseñado? ¿Con espirales o con curvas circulares? Analícelo y cuénteme. Circulares. No, mire bien. Con ambas. Espiral, circular, espiral. Claro, miren. Primero que analizo la información. Me voy aquí a la tabla. Miren, dice curva número 1, tiene un radio y tiene una longitud de espiral y tiene la deflexión. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando yo analizo esta curva, yo voy a entender, miren que si miran aquí un primer punto, no sé si observan el mouse. Aquí viene la tangente, mírenla aquí, tangente. Significa que este primer segmento de aquí es una espiral, círculo, espiral. ¿Si lo miran? Miren, espiral, círculo, espiral. Y aquí sigue un tramo recto, ¿cierto? Que es desde el ET hasta el T. Y miren que aquí está marcada el segmento recto. El segmento recto está entre la mitad de esta espiral y la mitad de esta otra espiral, más la longitud que tenía aquí en la mitad. Entonces usted aquí tiene una empalme espiral, círculo espiral. Miren, si observan el mouse, señores, en donde estoy marcando, si observan el mouse ahorita. Sí, Sí, profe. Pues miren lo que pasa. ¿Por dónde va el eje de la vía? El eje de la vía viene así, miren, voy por aquí, tangente, encuentro una espiral, significa que este es un T, espiral, aquí hay una longitud de la espiral, ¿cierto? T, S, voy en la circular, comienzo la espiral, significa que esto es CE, termino la espiral, significa que es espiral tangente. ¿Y para dónde sigue? Para acá, miren. Viene por aquí, viene por aquí, por aquí, por aquí, ¿cierto? Hace este recorrido. Ese es mi alineamiento. Entonces, primera curva. Esta espiral, ¿cuánto tiene de longitud? Voy a la tabla, 55 metros, ¿cierto? ¿Cuánto tiene esta? Bueno, esta red de curva lo podría calcular con una ecuación que dice que L sub C es igual a C sobre 2C sobre GC, pero bueno, ese no lo tenemos aquí. Aquí tenemos la parte circular y vuelvo a tener otra espiral, miren. Tengo otra espiral, ¿cierto? Entonces aquí tengo una palma espiral, círculo espiral. ¿Cuánto mide esta espiral? ¿Cuánto mide esta espiral y cuánto mide esta espiral de la curva 1? Alguien que me responda, ¿cuánto miden esas dos espirales?
Profe, ¿serían simétricas? Las 55 las dos. Sí, señor. Todo lo que usted observa aquí es simétrico, mire. Entonces significa que esta espiral de entrada tiene 55 metros y esta espiral de salida tiene 55. Por eso miramos lo que era un empalme espiral, círculo espiral. Entonces, aunque aquí nunca lo dice, yo debo suponer que la curva número 1 tiene un empalme espiral, círculo espiral, ¿cierto? Vamos a la curva número 2. La curva número 2 es otra vez un empalme espiral, círculo espiral. Las espirales también es un empalme simétrico, ¿correcto? Porque las dos tienen la espiral de entrada y de salida, tiene 55 metros. En la curva 3 que tengo, miren, tengo también lo mismo, ¿cierto? Tengo espiral, círculo, espiral. La curva número 4 tengo espiral, círculo, espiral. Todas, miren, todas las 8 curvas tienen empalmes espirales, círculo, espirales. ¿Qué es lo que cambia? El ángulo de deflexión y el radio de la curva, ¿cierto? El radio de la curva. Este radio de la curva usted lo asigna dependiendo de la topografía y de los puntos de control primarios y secundarios que usted tuvo que tomar. Entonces, aquí ya va teniendo un alineamiento. Entonces, esto que está aquí, miren, señores, es lo mismo que está en las diapositivas. Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea es que lo estudie, ¿cierto? Dice, mire, de allá, aquí pues lo he organizado un poco mejor. BTR del tramo homogéneo analizado. Significa que este tramo, todas estas curvas y estos radios van a ser para un tramo de ¿cuánto? De 60 kilómetros. ¿De dónde sacamos esa BTR? Esa BTR la sacamos de la categoría de la vía y del tipo de terreno, ¿cierto? Recuerdan que había un rango, ya lo hicimos y escogimos un rango. BTR del tramo homogéneo anterior. Se supone que aquí, antes de la curva 1, había otro tramo que se empalmaba. Y entonces, en ese tramo que se empalmaba es una información que yo debo tener. Supongo que la velocidad era de 70. BCH de la última curva del tramo homogéneo anterior también es información que debo tener. Y al igual que el segmento recto. Entonces, normalmente, del tramo anterior tengo la velocidad, que es la BTR. Tengo el valor de la BCH de la última curva y tengo la longitud del segmento recto como tal. Entonces tengo esos tres valores. Tengo esta información y lo que me preguntan es sencillamente cuál debe ser la asignación de velocidades. Entonces, aquí, miren, está que yo le quité todos los valores, pero están los puntos. Aquí dibujé el segmento recto anterior. ¿Qué tiene que hacer? Ir de este lado colocándole los valores a cada curva. Son 8 curvas, ¿cierto? Y luego colocarle las curvas del otro lado. Entonces, hagan ese ejercicio, solucionenlo. Aquí están las respuestas de eso, ¿cierto? Y en la próxima clase miramos cómo les fue con ese ejercicio y con la interpretación de ese manual, que son esas tablas que hemos mirado. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bueno, señores, entonces si no hay ninguna pregunta, nos miraremos en la próxima clase. Bueno, profe, hasta luego. Hasta luego.